Vamos a leer la palabra del Señor para nuestra meditación en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Leemos en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Hemos leído en esta mañana para nuestra meditación el primer capítulo, los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y ayúdenos el Señor a entender la palabra que hay aquí para nosotros en esta hora, ¿no? Lo primero que vamos a decir como introducción nada más es que hay que entender este evangelio porque es un poquito más complejo que los otros. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy hermanos entre ellos. De hecho lo llaman los sinópticos porque están relacionados entre ellos, están muy parecidos. En cambio, el Evangelio de Juan se escapa un poquito, de tal forma que ni siquiera es correlacionado con ellos los sinópticos. Y la razón se encuentra en que este Evangelio es muy tardío. Los otros Evangelios son del 60, 70, este lo escribieron por ahí por el 90 después de Cristo. Lo escribe el apóstol Juan después de haber estado desterrado en la isla de Patmos, o sea, es un evangelio pensado, es un evangelio que el escritor que lo hace, que lo escribe, lo pensó, lo maduró, le dio vuelta. Es como usted cuando escribe una carta apuradito así y después dice, ya se me olvidó poner esto, no debería haber dicho esto lo debería haber puesto en esta parte, aquí se me olvidó incluir. ¿Le ha pasado eso a usted cada vez cuando uno escribe algo, un informe, una carta, un reporte? Y siempre se le queda el cambio cuando usted tiene tiempo, y sobre todo ahora, antiguamente cuando yo hacía mis reportes, mi informe en la universidad, eran escritos a máquina. Y si usted se equivocaba, sacar la hoja, botarla y escribir todo de nuevo. Hoy día no, por el computador usted ahí se escribe, borra, copia, pega, saca para allá. Es mucho más fácil, hoy día es mucho más amigable. Entonces uno puede dar una idea y ordenarla. Y el apóstol Juan seguramente tuvo mucho tiempo para meditar, para pensar. Él siempre fue muy meditabundo. Acuérdense cuando estaba con el Señor, él era de los que cuando usted estaba sentado se acostaba sobre su pecho. Entonces era muy íntimo del Señor, era muy sensible, era muy de piel. Entonces sume todo eso y logra un escrito profundo, un escrito pensado, un escrito con grandes verdades. Acuérdense que él estuvo en la isla de Patmos y ahí el Señor le revela el libro de Apocalipsis. Apocalipsis o revelaciones, donde Dios le habla y le revela cosas, le muestra cosas extraordinarias que ningún otro escritor bíblico vio. Él dice que vio el trono de Dios, vio los 24 ancianos, vio los candeleros de oro, vio el mar de cristal, vio la ciudad santa, vio la multitud vestida. O sea, con todo eso que vio, le da mucho mayor capacidad de escribir algo más pensado, más profundo. Y el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, comienza con estos primeros versículos que encierran varias verdades en torno a Jesús, y vamos a ver si esta mañana tenemos el tiempo y la profundidad para verlos. No podemos hacer un estudio bíblico profundo porque yo no tengo ni la habilidad ni el conocimiento para hacerlo,
pero permítame compartir con ustedes algunas verdades que podemos encontrar al leer estos versículos. Verdades en torno a Jesús, desde el punto de vista del apóstol Juan. Comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Antes de adelantarnos a analizar esta frase, vamos a tratar de entender esto del Verbo. Porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces nos está hablando de alguien que es llamado el Verbo. ¿Por qué el apóstol Juan utiliza esta palabra verbo? Si nosotros vamos al español, que es lo que nosotros, el idioma que nosotros hablamos, el castellano, vamos a decir que el verbo es una palabra que representa una acción. Está el verbo cantar y lo podemos conjugar: yo canto, tú cantas, él canta, etcétera, etcétera. Todo verbo es una acción: cantar, bailar, soñar, beber, correr, dormir, llorar. Pero el Evangelio no fue escrito en español ni en castellano. Fue escrito en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y como fue escrito en griego, obviamente esta palabra verbo tendríamos que pensarla en lo que significa verbo en griego. Y en griego, nosotros no tenemos por qué saber griego, salvo los que estudian teología. La palabra, valga la redundancia, y la palabra verbo tienen dos acepciones. Una que es gerré y la otra que es logos. Y aquí, cuando usted va a una Biblia en griego o un diccionario expositivo en español y griego, va a encontrar que el apóstol Juan usa la palabra logos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque logos significaba no solamente la palabra en sí, sino el pensamiento del autor detrás de la palabra. Entonces, cuando los griegos, porque usted sabe que los griegos, yo siempre le hablo del griego porque encuentro que es un idioma muy encachado, aunque no lo conozco, porque usaban muchas palabras para una misma palabra en español. ¿Y por qué? Porque significaban distintas cosas. Entonces, ellos, cuando querían hablar de logos, decían logos significaba, más que la palabra, significaba lo que había detrás de él. Me explico. Si yo digo agua, todos saben lo que es agua. Es un líquido transparente, refrescante, que puede cambiar de estados moleculares dependiendo de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero cuando el escritor habla de agua y lo piensa en griego, lo piensa en la idea que hay detrás de agua, la idea de calmar la sed, la idea de refrescarte. Entonces, cuando habla del verbo, habla de la palabra de Dios en acción. Mire lo profundo que es. Entonces, cuando él dice, en el principio era el verbo, y a Jesús lo llama verbo, está diciendo en el principio el pensamiento de Dios que actuaba haciendo algo o accionando en algo como verbo, era Jesús. Que el Señor nos ayude. Yo sé que cuesta un poquito madurarlo porque, oiga, nosotros estamos escuchándolo aquí. Juan estuvo en la isla de Patmos no sé cuántos días pensando en el logo. Así que no tenías ventaja. Así que no se complique si no lo entiende del todo, porque yo tampoco lo entiendo del todo. Pero lo importante es que lo que dice el escritor bíblico aquí es que el que era en el principio era el verbo. Era el pensamiento de Dios. Era el sentir de Dios. Era la idea de Dios. Que el Señor nos ayude. La Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1,
la Biblia muestra el inicio de la creación. Si usted va a ese versículo, lo lee, dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces uno dice, ahí empezó todo. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero mire lo que dice Juan. Antes que eso, el verbo ya era. En el principio era el verbo. Entonces la gracia que tiene el Evangelio de Juan es que nos transporta no al inicio de la creación, que comienza en Génesis 1:1, sino que nos transporta a la eternidad de Dios. Cuando nada es, cuando nada ha sido creado, cuando nada existe, el verbo era. Lo que quiere hacer el apóstol Juan en su evangelio es convencernos a nosotros y convencer a los lectores de su evangelio de que Jesús es Dios. Por eso él comienza diciendo, en el principio era el verbo. Cuando nada era el verbo. Entonces la primera verdad que nosotros podemos encontrar aquí en la Escritura con respecto a Jesucristo es que Jesús es eterno. Que el Señor nos ayude. Jesús es eterno. Mire, nosotros comparamos con Génesis 1:1. Si pueden poner por ahí San Juan 17:5. Mire lo que le dice aquí el Señor cuando está orando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí el apóstol Juan, en el mismo evangelio, acuérdense que está tratando de convencer a los lectores de que Jesús es Dios. Y lo primero que se encarga de decir, en el principio era el verbo. Antes que todo empezase, era el verbo. Ya existía el verbo. Estaba ahí el verbo. ¿Qué más dice? La segunda verdad que podemos encontrar es respecto a su comunión con el Padre. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Que el Señor nos ayude. Y la tercera verdad que encontramos en este primer versículo es, y el verbo era Dios. No sé si usted entiende la escala que hace el escritor bíblico, el apóstol. En el principio era el verbo. No fue creado porque era en el principio. Este verbo era con Dios, tenía comunión con Dios, estaba con Él, actuaba con Él, pensaba con Él. Este verbo era el pensamiento de Dios mismo. Y este verbo era Dios. Que el Señor nos ayude. Estos días conversaba con Ivonne en la casa acerca de Dios es uno, que es el tema que vieron el martes en las Dorcas, ¿no? Ahí tocaron el tema de la unidad. Y claro, la Ivonne es más aplicada que yo y ella habla de dos tipos de unidades, pero en básico es que dice la Escritura, oye Israel, Jehová tu Dios,
uno es. Y todo el Antiguo Testamento nos tiene la idea de un Dios único. Es más, Dios se enfrenta a las otras culturas y a las otras religiones siendo un Dios único. Pero en el Nuevo Testamento aparece una nueva figura. Aparece el Hijo reclamando su deidad. Aquí mismo lo está diciendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y comienza Jesús a predicar el Evangelio, y luego comenzamos a ver las características, las acciones del Espíritu Santo, y también es Dios. Entonces la pregunta es, si está el Padre, que es Dios, si está el Hijo, que es Dios, si está el Espíritu Santo, que es Dios, ¿cómo es un solo Dios? Entonces aquí hablamos de otro tipo de unidad. El Antiguo Testamento nos mostraba un Dios en una unidad única y ahora en una unidad compuesta. Y la Biblia nos aclara esto como es. Dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ambos serán uno solo. Pero ¿cómo? De hecho, la Ivonne anda ocupada por ahí arriba y yo estoy aquí en este lugar y somos uno. El hermano Miguel con la María se le hizo más fácil porque están juntitos ahí, son uno. Pero mi hermano Fernando está aquí, mi hermana Rosita está por ahí atrás y son uno. Entonces es una unidad compuesta. ¿Se fija? Entonces aquí cuando Dios, por eso es importante la palabra que estamos viendo esta mañana, en el principio cuando no había nada, era el Verbo, Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esta verdad, hermano, que está en este primer versículo, es la que marca el Evangelio de Juan. El apóstol Juan por eso dice más adelante en el versículo que leíamos recién, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Antes que fuera nada, Dios ya vivía una gloria con su Hijo. Que el Señor nos bendiga. Sigamos leyendo un poquito para descubrir más verdades acerca de Jesús. Llevamos 3. La eternidad de Jesús, en el principio era el Verbo, cuando nada era, Él ya era. Segunda verdad, la comunión del Hijo con el Padre, el Verbo era con Dios. La tercera verdad, la eternidad del Verbo, la divinidad del Verbo, el Verbo era Dios. Pero si leemos con cuidado la Escritura vamos a encontrar más verdades. Dice acá en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, en este versículo, el escritor bíblico le atribuye a Jesús la capacidad de crear. Mire qué interesante. Y el Evangelio de Juan tiene dos pasajes bien conocidos de nosotros. San Juan 2, del 1 al 12, encontramos al Señor creando algo. Fue a las bodas de Caná y se acabó el vino. Usted se acuerda, ¿no es cierto? Y cuando se acabó el vino, ¿qué hizo el Señor? Dice que tomó y dio orden de tomar agua y echarle las tinajas. Y transformó el agua en vino. Creó vino. Si usted lee en San Juan capítulo 6 del 1 al 15, va a encontrar cuando Jesús alimenta a los 5,000. El Señor tomó unos panes, unos pececillos y los multiplicó
y creó panes y creó peces. Es una muestra que el escritor bíblico Juan dice: Jesús es un ser creador. Pero no se limitó a crear el vino en las bodas de Caná, no se limitó a crear el pan y el pescado para los 5.000, sino que dice que todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto en Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Que el Señor nos bendiga. No perdamos de vista lo que pretende el escritor bíblico. Pretende el escritor bíblico que los lectores del Evangelio les entre en la cabeza, le entre en su memoria que Jesús es Dios. Y les dice: mire, en el principio, cuando no había nada, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, estaba en comunión con Dios, estaba en armonía con Dios. Y el Verbo era Dios, el Verbo era divino. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado habría sido creado. Él es el Dios creador. Que el Señor nos bendiga. Pero hay otra verdad más aquí en estos versículos. En Él estaba la vida. Mire qué interesante, hermano. Porque Dios se manifiesta a través de su Hijo. Mire, busque Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese es el nivel de armonía y de conocimiento que tiene Jesús con Dios. Y es natural que lo haya. ¿Por qué? Porque el Verbo era Dios y porque el Verbo estaba con Dios. Mire lo que dice ahí. Dice: nadie conoce al Padre. Nadie, de la tierra nadie, sino el Hijo. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y a quien Él lo quiera revelar. Esto lo vamos a entender mejor con este otro versículo. Búsqueme por favor ahí. Hebreos 1 y 2. Dios es súper importante, hermano. Esto no es de aburrido, ¿eh? No digo usted: el pastor está aburrido, no haya que hacer en la casa. No es de aburrido. Este es súper importante para nosotros. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, en otro tiempo Dios habló de muchas maneras al pueblo por los profetas. Mire lo que dice ahora. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí reitera que es el creador, pero mire, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Intentemos entender ese versículo. Antiguamente, cuando Dios quería decirle algo a los hombres, ¿qué es lo que hacía? Hablaba con el profeta. ¿Se acuerda usted del profeta, no es cierto? Hay dos para los que son más olvidadizos. Hay dos
personajes en la religión hebrea importantes: el sacerdote y el profeta. El sacerdote es para que el hombre se dirija a Dios. Entonces, cuando el hombre quería ofrecer sacrificio, conversar con Dios, iba donde el sacerdote, y el sacerdote intercedía ante Dios por el hombre. El segundo personaje era el profeta. Y el profeta era cuando Dios quería hablarle al hombre. Le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al hombre. Entonces, uno era un canal hacia arriba y el otro canal de arriba hacia abajo. Entonces, en el antiguo tiempo, Dios hablaba de muchas maneras por los profetas. Pero en estos postreros tiempos, Dios ha hablado por su Hijo. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si usted le encuentra la profundidad de esto. Lo que está diciendo que en el antiguo tiempo Dios revelaba a través de los profetas, pero ahora Dios ha entregado todo en el Verbo. El pensamiento de Dios encarnado. ¿Me explico? Antes Dios, el profeta le decía, voy a poner un ejemplo, Jonás. Jonás anda a Nínive y da el mensaje. ¿Y qué decía Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se acabó. Ese era el mensaje. Pero hoy día es distinto. Porque hoy día, ¿quién nos habla? El Verbo. ¿Y qué dijimos que era el Verbo? El pensamiento de Dios. Entonces hoy día, si el Señor tuviera que hablarle a Nínive, ya no le diría de aquí a 40 días Nínive será destruida, sino que vendría el pensamiento de Dios. Mire, en el pasaje, y disculpe que me meta en el pasaje Jonás. Jonás dice, no, yo no voy a ir porque Dios lo va a perdonar, así que no pienso ir. Y cuando Dios trata con él, lo lleva y lo obliga a ir a Nínive, y luego que está con el tema de la calabaza ahí, conversa Dios con Jonás. Y Jonás le dice, ¿estás enojado? Le dice Dios a Jonás, ¿por la calabacera que se ha secado? Sí, hasta la muerte estoy enojado por la calabacera que se secó. Y Dios le dice, ¿tú tuviste lástima por una calabaza que se secó? Y no voy a tener yo misericordia de esta ciudad donde hay miles de personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. No sé si entiende la idea. ¿Cuál era el mensaje de Dios? ¿De aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿O el mensaje era, arrepiéntanse? Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. No saben lo que es su izquierda, no saben lo que es su derecha. Están cometiendo una maldad que ni siquiera la entienden. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si Jesús hablara, no le habría dicho, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No, Jesús le habría hablado con amor, le habría explicado por qué tenían que arrepentirse, los habría llamado a salir de su maldad. ¿Por qué? Porque era el Verbo, y el Verbo era el sentir de Dios, el pensamiento de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Me entiende la idea ahora? ¿Ah? Una cosa es la palabra. Los profetas decían la palabra, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jesús explicaba el mensaje, explicaba el problema, llamaba a la conciencia, porque era el Verbo de Dios, era el pensamiento de Dios, era lo que le dijo Dios a Jonás. Jonás, tú no tienes misericordia de esta ciudad. Mira, son miles de personas que ni siquiera saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Que el Señor nos ayude. Por eso dice que en los postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Que el Señor nos bendiga. Dios es eterno. En el principio era el Verbo. Jesús tiene comunión con Dios. El Verbo era con Dios. Jesús o el Verbo es divino porque el Verbo era Dios. Jesús es creador. Todas las cosas por Él fueron creadas. Jesús es vida
En Él estaba la vida. Bendito el nombre del Señor. Déjenme, busqué un par de versículos lindos al respecto. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor, creo que uno de los atributos más importantes de Él que declara Juan, esto es de las verdades más importantes que declara Juan estos versículos, es: en Él estaba la vida. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él vino a darnos vida. Que el Señor nos bendiga. Un ejercicio mental cortito. ¿Dónde estaría usted si el Señor no lo hubiera recogido? Algunos bajo tierra. Algunos ya no estarían aquí. ¿Cómo sería nuestra vida? Terrible, ¿no es cierto? Perdido, sin esperanza, hogares de alcohólicos, hogares de drogadictos. Pero el Señor tuvo misericordia, porque en Él estaba la vida. Pero dice algo más. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Significa que, mire lo que significa, en el Señor estaba la vida, vino a nosotros. Y la vida era la luz de los hombres. A través de nosotros comienza a iluminar a otros. Y la luz en las tinieblas resplandecen. Empezó a resplandecer en medio de las tinieblas. Usted, que era el vecino que nadie quería porque era un gallo bueno para el trago, pendenciero, pelaón, ladrón, ahora el Señor lo cambia, el Señor lo transforma, el Señor lo regenera, el Señor le da vida. Y esa vida ahora se transforma en luz en las tinieblas. Y la gente comienza a decir: este gallo no es como antes, esta señora no es como antes. Ahora es un vecino ejemplar, es un familiar ejemplar, es un trabajador ejemplar, es un compañero agradable de trabajar. Y el enemigo se levanta contra él, pero las tinieblas no prevalecieron contra él. Bendito el nombre del Señor. Cuando uno comienza a leer el Evangelio de Juan y lo lee así meditado, profundo, dándole vuelta, uno se enreda un poquito aquí en estos primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero cuando empieza a separar las ideas, empieza a ver claramente las verdades en torno a Jesús. Jesús es eterno. En el principio, antes que nada fuera, Él ya era. El Verbo era con Dios. El Verbo tenía comunión con Dios. El Hijo tenía comunión con su Padre, porque era con Dios. El Verbo era Dios. Lo declara la Escritura y los hechos lo dicen. Jesús es Dios. Todo fue por Él creado. Y todavía hoy día crea, hermanos. Yo como quisiera que el Señor creara en mí órganos nuevos. Y oro por ello. Que el Señor cree órganos nuevos. Y Él puede hacerlo. Puede hacerlo usted en el que habla. Es su voluntad, en su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Él es creador y Él es el dueño de la vida. Él es luz en medio de las tinieblas. Jesús es espectacular.
Jesús es espectacular. Como diría el tío Vin, Jesús es fuera de serie. Era en el principio, es eterno, era con Dios, es creador, es verdad, es vida, es luz. Jesús es espectacular. Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarle a leer el Evangelio de Juan. Hágase un tiempecito, comience a leerlo, comience a escudriñarlo. No lea mucho, lea un poquito cada día para que lo vaya meditando, dándole vuelta. Métalo en la procesadora de alimento espiritual, este versículo que usted lea. Dele vuelta una vez, otra vez, saboreelo, métalo de nuevo, dele otra vueltecita, saboreelo de nuevo. Y así se entretiene usted una semana con un par de versículos y va a ver cómo va a ser bendecido a través del Evangelio de Juan. Que el Señor nos bendiga, que la palabra de Dios haga vida en cada uno de nosotros. Hoy día usted ha venido a encontrarse con Jesús. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Jesús es creador. Jesús es vida. Jesús es luz. Con ese ha venido a juntarse esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Le invito a dar la gloria a Dios.